Los compuestos orgánicos son las sustancias que contienen carbono, sustancia principal para el surgimiento de la vida. En este video discutiremos acerca de los conceptos de compuestos orgánicos, sus propiedades generales, grupos funcionales, mecanismos de reacción, biomoléculas y sus estructuras. Les damos la bienvenida César Castilla y María Bofelli. Comencemos. Buenas tardes, mi nombre es César Castilla y mi punto a tratar es compuestos orgánicos, propiedades generales y mecanismos de reacción. Hablemos de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son o es cualquier sustancia que contenga átomos de carbono. No solamente átomos de carbono, también tiene que tener su enlace. Puede ser enlace de carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-flúor y carbono-cloro y también bromo. Esto puede ser de origen natural o de origen sintético. ¿Qué quiere decir esto? Pueden encontrarse en cualquier estado de la naturaleza, ya sea animal, vegetal o incluso hasta en la tierra se puede encontrar. Y cuando hablamos de sintético es que se puede crear en laboratorio. Una de las propiedades del carbono es que tiene la capacidad de unirse con otros átomos de carbono, formando cadenas o anillos de diferentes longitudes y formas. También puede unirse a otros elementos. Y esto hace posible la existencia de millones de compuestos orgánicos. Para ser exacto, existen más de 14 millones de compuestos orgánicos que se pueden encontrar. Podemos prácticamente encontrarlo en cualquier lugar en donde estemos, con tal que en este compuesto orgánico esté presente el átomo de carbono, así de simple. Hablemos de sus propiedades. Otra de las propiedades de los compuestos orgánicos sería su punto de ebullición y punto de fusión. Aunque tienen un amplio rango de fusión y ebullición, su punto está más o menos entre los 300 y 350 grados centígrados. Este es un rango menor que los de los inorgánicos. La combustibilidad. Los compuestos orgánicos generalmente son combustibles que reaccionan con oxígeno a cierta temperatura, produciendo anhídridos de carbono, agua y gran cantidad de energía. La conductividad. Aunque estos produzcan energía a cierta temperatura reaccionando y creando anhídridos de carbono, cuando se habla de conductividad, debido a la dificultad que presentan las moléculas orgánicas para disociarse en solución acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, para ionizarse son malos conductores de corriente eléctrica. Densidad. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen menor densidad que el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pones sobre el agua, estos flotan. Se puede tomar como ejemplo el aceite. Puedes vertir aceite en agua y este quedará en la parte superior, o cuando se derrama algún hidrocarburo en el mar, como el petróleo. Solubilidad. La mayoría de los compuestos orgánicos son insolubles en solución acuosa, pero son solubles con disolventes orgánicos, como lo es la gasolina, el benceno, el éter o tetacloruro de carbono y la acetona. Esto se debe a la polaridad de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, cuando se utiliza esmalte para las uñas de las mujeres, cuando intenta removerlo con solución acuosa o agua, es imposible removerlo. Pero cuando se usa acetona, sí se puede. La masa molecular, o mejor conocida en la química orgánica como MM. Como ya sabemos, los compuestos orgánicos tienden a ser complejos, o las moléculas tienden a ser complejas, y entre más complejas sean, mayor será su masa molecular. Por ejemplo,
El alcohol isopropílico tiene una masa molecular de 60 G sobre mol, mientras que en la lactosa es de 342 G sobre mol. Pero adivinen cuánto es el G sobre mol de una proteína oscila. Es de 12.000 a 100.000 G sobre mol. Por lo general, la o masa molecular de los compuestos orgánicos es mayor que la de los compuestos inorgánicos. Reactividad. Las reacciones de los compuestos orgánicos suelen ser generalmente lentas y complicadas. A cambio, en la de los compuestos inorgánicos suele ser casi instantánea y sencilla. Como ejemplo, podemos tomar el alcohol etílico y el dimetilétire, que ambas fórmulas están compuestas por 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se pueden diferenciar con la fórmula semidesarrollada. Para el alcohol etílico sería C2H5OH y para el dimetilétire sería CH3 o CH3. Método de reacción. El método de reacción sería como un postulado teórico que explica lo que sucede dentro de la reacción. Ejemplo, utilicemos la típica reacción básica ácido-base. Ponemos ácido clorhídrico con la base que sería NaOH. Se disocia el ácido clorhídrico, sería H más Cl, y también se disocia el NaOH, y esto se unificaría pues, pero se tendría que tomar en cuenta los átomos positivos y negativos. Me explico. Se toma la H del ácido clorhídrico y se junta con el OH de la base y se formaría el H2O, y también se tomaría el Na y el Cl y se haría NaCl, que sería una sal. O más o menos así sería uno de los métodos de reacción en los compuestos orgánicos. Como tal, existen 7 métodos de reacción. Estas serían reacción de adición, reacción de sustitución, reacción de eliminación, alquilación de Friedlander, reacción de deshidrohalogenación, formación de aromático y reacción de Grignard. El método de reacción sería la base teórica de lo que sucede dentro de la misma reacción. La característica de estas reacciones es que son lentas, son reversibles y son de muy bajo rendimiento. Suelen llevarse a cabo en estado líquido y gaseoso. Muchas gracias. Hidroxilo es aquel grupo que reúne las moléculas de hidrógeno y las atrae hacia sí mismo. Por su parte, estas moléculas también podemos llamarlas electrones, que son las atraídas por este. Generalmente las caracterizan los alcoholes. Carbonilo son los grupos que lo componen 2 enlaces covalentes de oxígeno. Estos pueden ser la acetona o los aldehídos, que a su vez son isómeros estructurales. Esto quiere decir que sus enlaces covalentes, a pesar de que son los mismos enlaces, tienen diferente conectividad. Carboxilos o ácidos orgánicos. Estos son características de las grasas o de los ácidos, mejor dicho, y que a su vez los componen un enlace de hidrógeno y oxígeno, que está enlazado por un enlace covalente que tiende a disociarse.
El grupo amino actúa como base. A veces tiene o lo componen grupos carboxílicos, es decir, se denominan aminoácidos, y estos actúan como base para captar protones circundantes. Sulfidrilos o tioles. Esto, al formarse en dos grupos, pueden ayudar a estabilizar la estructura en las proteínas. Las proteínas están caracterizadas por ser una cadena de aminoácidos, denominados polipéptidos. Por su parte, los carbohidratos complejos se conforman de polisacáridos, que son varias cadenas de monosacáridos. Y a su vez, los nucleótidos los conforman la pentosa, el fosfato y una base nitrogenada. Los lípidos, por su parte, se agrupan en tres grandes grupos: triglicéridos, fosfolípidos, esteroles. Y los componen tres átomos de carbono, que su base es el glicerol, y por sus extremos la forman cadenas de ácidos grasos, que son tres. Fosfato o fosfatos orgánicos. Estos ayudan a transferir energía entre unos compuestos orgánicos y otros, a su vez que generan aniones en la molécula donde se genera. Las implicaciones de los grupos de carbono y las moléculas de carbono es que están presentes en la nutrición animal, ya que estas las compone tanto la proteína que se consumen en su dieta nutricional como los carbohidratos, ya que debe ser un pasto, por ejemplo, en los bovinos, debe ser un pasto con digestibilidad rápida. Por su parte, para un diagnóstico eficaz, se tiene que tomar en cuenta tres factores: el diagnóstico o el examen clínico, el examen bioquímico y la revisión o chequeo de preguntas por parte del cliente. A su vez, las biomoléculas o las moléculas orgánicas están presentes en muchas fases de la vida y también en los compuestos que tanto en la evolución del pasto que se comen los animales, hasta la composición química de su cuerpo después o antes de morirse, que facilitan la comprensión para una obtención de nutrientes y de recursos más eficaz, además del estudio y la evaluación de las enfermedades por medio de cada grupo específico, porque a su vez las enfermedades generalmente provienen de forma molecular, y entonces cuando se estudia los ácidos del ADN puede dar el origen de ciertas enfermedades. Eso fue todo el video por hoy. Nos vemos en un próximo video.